Señores estudiantes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a iniciar una nueva clase. Vamos a mirar ya unos temas más aplicados de lo que es la estática de los fluidos, relacionados con instrumentos de medición como manómetros y fuerzas sobre superficies. Antes de ello vamos a mirar el concepto de escala de presiones. En este tema de estática de fluidos, por ejemplo, se manejan dos escalas que son presión absoluta y presión manométrica. La presión absoluta, por lo general, mide la presión con respecto al cero absoluto, y la presión manométrica mide con respecto al valor de la presión atmosférica. Entonces, por lo general, por debajo de la presión atmosférica se denomina presión de vacío, y es una presión que puede tomar valores negativos. En esta gráfica podemos mirar estos conceptos de la escala. Entonces tenemos un cero absoluto sobre el cual se mide las presiones. Entonces sobre el cero absoluto va la presión absoluta, ¿sí? Entonces de acá se mide la presión absoluta. Y la presión manométrica, tenemos el plano de presión atmosférica, y la presión manométrica la medimos desde este plano, ¿sí? Por lo tanto, la presión absoluta será igual a la presión manométrica, o sea, será igual al valor de la presión, perdón, a la presión atmosférica, más la presión determinada o presión relativa en un punto determinado. Eso es lo que se cumple con esta ecuación que tenemos aquí. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más una presión que le llamamos relativa, que puede ser cualquier valor por encima de la presión atmosférica. Hay que aprenderse estos valores. Valor de presión atmosférica estándar, que nos permite convertir fácilmente en unidades de presión en diferentes sistemas de unidades. Entonces una atmósfera, perdón, el valor de la presión atmosférica estándar equivale a una atmósfera, y una atmósfera equivale a 14,7 psi, 10,33 metros de columna de agua, 1,033 kilopondios centímetro cuadrado, 760 milímetros de mercurio, 101,3 kilopondios, kilopascales. Bueno, hay otras más unidades, pero estas son las principales para la presión. Entonces, un valor por debajo de la presión atmosférica, entonces puede haber un valor por debajo de la presión atmosférica, pero como este es el cero, entonces será negativo, ¿sí? Y valores por encima, manométricos, serán positivos. Y la presión absoluta siempre son positivos. Si hablamos de presión manométrica, hay valores negativos y positivos. Vamos a hacer este ejemplo de que se tiene un punto 1, el cual tiene una presión absoluta de 539 milímetros de mercurio. Si es absoluta, quiere decir que inicia pues desde el cero absoluto. Entonces, tiene 539 milímetros de mercurio, y preguntan cuál sería la presión en ese mismo punto, pero en escala manométrica, ¿sí? Entonces, si lo miramos aquí gráficamente, pues hasta aquí llega el punto 1, y la presión manométrica pues vendrá desde el nivel de presión atmosférica, ¿sí? Entonces, esta flecha que aquí colocamos azul sería la presión de este punto, pero en escala manométrica. ¿Ya que será igual? Pues
a la presión atmosférica, que es toda esta altura, menos la presión absoluta, ¿sí? Entonces, a 539 milímetros de mercurio le restamos toda esta presión atmosférica, que serían 700 milímetros de mercurio. Por lo tanto, nos daría 539 menos 760, nos da menos 221, ¿sí? 221, entonces este punto 1 tendrá, entonces le vamos a llamar presión manométrica igual a menos 221 milímetros de Hg. Entonces, esa es la solución de este punto, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos es el punto 2, nos dicen que la presión manométrica en el punto 2 es de 5 kilopondios centímetro cuadrado, y nos preguntan la escala absoluta, ¿sí? Nos preguntan la presión de ese punto 2 en escala absoluta. Entonces tenemos la presión medida desde el nivel de referencia de presión atmosférica, y nos piden la presión en ese mismo punto, pero medidos del cero absoluto. Entonces se dan cuenta, pues para llegar a este punto en absoluto a la presión manométrica hay que sumarle toda esta altura de presión atmosférica. Por lo tanto será presión atmosférica, el valor de la presión atmosférica más el valor de esta velocidad que habíamos llamado presión relativa. Entonces en este punto pues será presión absoluta será igual a presión manométrica en kilopondios centímetro cuadrado, es 1,033, sería 1.033 kp cm cuadrado, que sería esta altura, ¿sí? Más esta altura que nos dan, que sería más 5 kp dividido centímetro cuadrado. Esto nos produce pues 6, ¿no? 6,033 kp cm cuadrado. Entonces, de esta manera pues solucionamos el problema, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta los datos, por ejemplo, de muchos problemas los suelen dar en presiones absolutas manométricas, o piden los resultados en presiones absolutas o manométricas. Bueno, esta es la escala que vamos a manejar de presiones. Aquí está la explicación de los dos ejemplos. Vamos a mirar lo que es instrumentos para medir presiones. En términos generales, los instrumentos son los manómetros que miden presiones, ¿sí? Por lo general se llaman manómetros porque miden escalas manométricas. O mejor dicho, colocados en la atmósfera, miden cero presión. Entonces, entre ellos están el piezómetro, el manómetro en U, manómetro diferencial en U e invertida, que estos dispositivos son un poco más didácticos para laboratorios. Para nivel industrial pues hay ya instrumentos digitales que me dan la presión
en datos, ¿sí? En datos digitales. Y están los de manecilla de reloj que se llaman manómetros tipo Burdon, ¿sí? Entonces vamos a ver los piezómetros o tubos piezométricos. Aquí vamos a usar esta gráfica para explicar. Entonces, tubo piezométrico es un tubo delgado, por general se recomienda que no sea menor de 12 milímetros, colocado sobre un recipiente o un tubo que se quiera medir la presión, el cual se perfora y se coloca el tubo, ¿sí? Esta perforación pues se recomienda que sea alrededor de 1/8 de pulgada y el diámetro del tubo pues al menos 12 milímetros. ¿Qué pasa cuando tenemos una presión, digamos, en un tanque? Entonces en un tanque tenemos una presión, o en un tubo, lo perforamos, pues al perforarlo el agua se derrama o el fluido se derrama por el orificio. Pero si le colocamos un pequeño tubo, el agua lo que hace, o el fluido, lo que hace es ascender por ese tubo, de tal forma, o hasta una altura, de tal forma que equilibre, esta altura equilibre la presión que hay en el tubo, ¿sí? Partimos del hecho de que la presión es igual en cualquier punto de la pared, ¿sí? Entonces ejerce una presión ortogonal a la pared del recipiente. Por lo tanto, en cualquier parte donde perforemos el tubo y el tubo que tiene la presión, en cualquier parte que lo perforemos, el agua o el fluido siempre ascenderá hasta la misma altura, ¿sí? Que es este nivel. Entonces, en cualquier parte donde le coloquemos, por lo tanto, puede ser un piezómetro recto o un piezómetro en forma de L, el agua siempre tratará de ascender a esta altura. Como he dicho, siempre ascenderá hasta esa altura. Entonces, este es el piezómetro. Nosotros desconocemos o se desconoce la presión interna del recipiente. Entonces, lo único que podemos observar nosotros es que la columna de fluido sube hasta una cierta altura y lo que hacemos es medir esta altura, ¿sí? La medimos pues con una regla métrica y a partir de ella podemos determinar la ecuación porque esta altura es igual a la presión sobre el peso específico. Como ya habíamos visto en la ecuación fundamental de la estática de los fluidos, presión es igual a gamma por H. Se despeja H y nos queda presión sobre gamma. Entonces, ese es lo que se conoce como piezómetro. Vamos a revisar este ejemplo. Dice, si un piezómetro conectado a un tubo a presión se mide una altura de agua de unos 5 metros a temperatura de 4 grados centígrados, ¿cuál es la presión manométrica dentro del tubo en pascales? Entonces lo que nos está diciendo es que esta altura que se mide hasta aquí es de unos 5 metros. Entonces, si trabajamos en el sistema internacional, que es la unidad de presión de pascales, pues simplemente lo que tendríamos es, entonces lo que nos piden es la presión, ¿sí? La presión será pues igual al peso específico, que para el agua no para el agua, bueno, aquí dejemos que está escrito que para el agua es 9.810 newtons metro cúbico por 1,5 metros, que es la altura que se midió de H. Eso nos da 14.715 pascales, ¿sí? Porque aquí el newtons sobre metro cúbico, este metro cúbico se elimina, o un metro se elimina con el metro de 1,5 y nos queda metro cuadrado. Newtons metro cuadrado es un pascal. Entonces, se dan cuenta, con solo medir esta altura, H de 1,5, podemos saber
la presión en ese punto, ¿sí? En ese punto interno del fluido. Pongámosle figura 5.2. Se muestra la figura 2, 5.2. Ahí está más claro, ¿no? Listo, entonces el otro manómetro es algo que se llama el manómetro en U. Este manómetro U, bueno, se me olvidaba, este piezómetro, la desventaja que tiene es que no podemos medir presiones muy grandes, porque cuando colocamos presiones muy grandes, pues esta elevación es sumamente grande y no la podemos observar. Entonces, es para medir presiones pequeñas, lo recomendable es que se utilice para medir presiones al menos o por debajo de unos 5 metros de altura, ¿sí? Porque es más alta, pues ya no es posible mirarla, pues o el observador no la puede mirar correctamente. Entonces, para presiones mayores se propone el manómetro. Entonces, este manómetro en U simplemente es un tubo parecido al piezómetro, pero doblado en una U, ¿sí? Y es como este, ¿sí? Este es un manómetro. Entonces tenemos un recipiente o un tubo al cual se le quiere medir la presión. Al recipiente se le conecta un tubo en U, como este. Aquí la diferencia es que debe tener un fluido de mayor peso, que por ejemplo se llama fluido manométrico, ¿sí? Los fluidos manométricos, pues depende de la combinación de fluidos. Por ejemplo, si está midiendo la presión del aire, el agua podría servir. Pero si está midiendo agua, toca ponerlo más pesado, que puede ser el mercurio, ¿sí? O incluso el aceite se considera también como un fluido manométrico. La idea es que si no se coloca este fluido manométrico, pues obviamente la presión de aquí expulsa el agua y sale por el piezómetro. Con este fluido manométrico, por el peso, hace como una especie de tapón y evita que salga el fluido, generando pues una diferencia de presiones, ¿sí? O diferencia de niveles. Entonces, ¿qué es lo que hace el manómetro? El efecto de la presión es que empuja este fluido, ¿sí? Entonces lo empuja por aquí. Entonces desplaza esta columna del fluido más pesado, la desplaza una cierta cantidad del H, por ejemplo, ¿sí? Este manómetro es una foto de uno que tenemos en laboratorio. Se dan cuenta, es un pequeño tubo de vidrio en el cual en el fondo se ve ahí de color un poco más gris, es el mercurio, ¿sí? Entonces, uno de los fluidos indicadores más usados es el mercurio. Entonces, esto es lo que se instala. Entonces se instala un tubo en U. ¿Y qué es lo que medimos? Pues medimos esa altura delta H, ¿sí? Lo que nos interesa es este delta H. Y con este delta H podemos calcular la presión en A, ¿sí? Pues con un procedimiento ya estipulado para ello. Debemos conocer pues la longitud, ¿no? La longitud, me ha dicho la geometría del tubo en U, ¿no? Las longitudes verticales por lo general entre zonas o entre
planos, digamos, de contacto entre superficies de líquidos. Las debemos conocer y conocer pues sus respectivas alturas. Este es el manómetro. Aquí nos piden solucionar un problema. Dice, si en un piezómetro en U conectado en un tubo a presión se mide un delta de altura delta H, o sea, se mide este delta H, que aquí aparece mayúscula pero es minúscula. Según la figura. Dice, de altura H de 0.25 metros, ¿cuál es la presión en P sub A? Entonces nos piden esta presión P sub A dentro del tubo y hay que darla en pascales, ¿sí? En escala absoluta y manométrica. Nos dan los datos. Dice, la presión atmosférica al nivel del mar es de 101.325 pascales. Gravedad específica del mercurio 3.6, la longitud L es 1 metro y la gravedad específica del agua es 1. Entonces hay dos pasos inicialmente que hay que hacer para solucionar este tipo de problemas. Es primero identificar estas zonas de contacto entre los dos fluidos. Por ejemplo, aquí es agua y mercurio y aquí es aire y mercurio. Ya tenemos dos puntos y los otros son los planos o los puntos que corta el plano en el cual se considera presiones iguales. Entonces la idea es que si hay un plano o sea, un plano que corte el tubo en U, de tal forma que por debajo o por encima esté el mismo fluido, entonces se considera que sobre ese plano, los puntos sobre ese plano, la presión es igual, ¿sí? Entonces aquí se dan cuenta que por debajo está el mismo fluido, que en este caso es mercurio. Entonces la presión en el punto 1 será igual a la presión en el punto 2, ¿sí? Entonces tenemos punto 1, punto 2. Entonces esto es muy importante porque esto nos permite solucionar pues las ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya identificamos los puntos 1, 2, 3. Ahora sí escogemos el plano en el cual las presiones son iguales, que puede ser este punto 1, 1, 2, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Pues nos venimos por el lado izquierdo, la presión en 1, ¿sí? La presión en 1, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la presión en A más la columna de líquido que haya hasta el punto 1 o la columna de fluido que haya hasta el punto 1 por su peso específico, pues, ¿no? Entonces será, en este caso la presión en 1 será igual a la presión en A más esta longitud o esta altura por el peso específico del agua, ¿sí? Entonces ya tendríamos la presión aquí. Ahora sí, nos pasamos al punto 2 y calculamos la presión en el punto 2. ¿Y cuál es la presión en el punto 2? Pues será la presión en el punto 3 más la columna que hay del punto 3 al punto 2, ¿sí? Que sería delta H por, en este caso, ya no es del agua, sino del mercurio, por el peso específico del mercurio, ¿sí? Y obtenemos la presión en 2. Como tenemos presión en 1 y presión en 2, pero sabemos que presión en 1 es igual a presión en 2, igualamos estas dos expresiones en 1 y 2 y despejamos pues, la variable que nos pidan, en este caso la presión. Pues aquí está en la guía cómo abordar las dos primeras puntos, digámoslos, para solucionar el problema. Y aquí hacemos la solución, ¿no? Entonces presión en 1, presión en A más
L por gamma del agua y presión en 2 es presión atmosférica. Entonces recuerden que aquí hay una presión atmosférica sobre el tubo, me he dicho sobre la superficie. En el punto 3 hay una presión atmosférica, se suma presión atmosférica más la columna de mercurio, ¿sí? Más delta H del mercurio, delta H minúscula. Entonces en el plano 1, 2 igualamos las presiones P1 y P2 y de ahí despejamos P sub A. Entonces al despejar P sub A nos queda presión atmosférica más delta H por gamma de mercurio menos la longitud L por gamma del agua. Como aquí sumamos la presión atmosférica, pues ya tenemos la presión en valor absoluto, ¿sí? Para darla en manométrica, pues simplemente a la anterior le quitamos la presión atmosférica y tenemos la presión manométrica. Aquí simplemente reemplazar los valores, eso da 124.869 pascales de presión absoluta en A y presión absoluta en A manométrica son 23.544 pascales, que corresponde a este término, ¿no? Entonces, para solucionar estos problemas hay que mirar qué variable pues nos piden, ¿no? Por ejemplo, en este problema nos podrían pedir que si uno conoce la presión en A, a qué altura subiría el delta H, ¿sí? Entonces, en esta incógnita pues sería delta H. O nos pueden pedir alguna longitud o alguna altura de las que están involucradas. Y tenemos los manómetros diferenciales. Los manómetros diferenciales, observan bien aquí en esta gráfica, es parecido a un manómetro en U, pero conectado sus dos extremos a dispositivos que se quiere medir. Entonces se tiene dos tubos, P1, P sub 2, y queremos saber la diferencia de presión entre estos dos. Hacemos un arreglo de un manómetro en U. Entonces, se dan cuenta, este tiene pues una U normal y dos U invertidas, ¿sí? Entonces, aquí identificamos, por ejemplo, el plano en el cual la presión es igual. Aquí puede ser este, en el cual por debajo solo hay mercurio, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. Entonces identificamos los puntos como de corte, digámoslo así, ¿no? Entonces identificamos, por ejemplo, este punto, el rojo, aquí se dan cuenta, hay una U por encima que tiene el mismo fluido, aquí hay una U por debajo que tiene el mismo fluido. Este punto hay una U por encima, pero por encima no nos sirve como punto de corte porque por encima hay dos fluidos. Está este que es mercurio y este que es un fluido 2, ¿sí? Entonces no nos sirve ese punto, nos sirve de pronto es este y este. Entonces por cada uno de ellos pues en este plano es un plano acá y otro plano acá en el cual las presiones son iguales. Aquí
aquí podemos numerar, ¿no? Podemos numerar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos numerar punto 1. Vamos a ponerle como es el mismo, aquí podemos generar el punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escogemos pues un plano. En este caso vamos a escoger este plano AB, o entre el punto 2 y 3, y nos vamos por la izquierda hasta el punto A, y por la derecha desde P2 hasta el punto B, y en el plano AB igualamos la ecuación, y ahí despejamos el valor, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con estos datos que nos dan. Pues dice, si un manómetro diferencial, como el mostrado en la figura 5.4, es conectado entre dos tubos a presión, se mide un delta de altura delta H de 0.5 metros, gravedad específica del fluido manométrico 13,6, gravedad específica del agua 1, gravedad específica del aceite del tubo 2, 0.85. O sea, quiere decir que gamma 1 es agua y gamma 2 es aceite, ¿sí? Del aceite es 0.85, altura H1 es 0.2 y altura H2 0.3. Entonces debemos conocer la geometría, ¿no? Este H1 y este H2. Y obviamente pues este delta H. Dice, ¿cuál es la diferencia de presión manométrica entre los tubos 1 y 2 en kilopascales? Entonces lo que hacemos es hacer lo que les recomiendo. Nos vamos allá a la presión en A, ¿sí? La presión en A, ¿qué será igual? Pues será la presión en 1. Y aquí vamos de una posición menor a una mayor, ya no se suma sino se resta. Entonces presión 1 menos, ¿sí? Menos H1 por gamma 1. Como aquí en 1 y 2 es igual, entonces presión en 1 es igual a presión en A. Por lo tanto, presión en A será igual a presión en 1 menos gamma 1 por H1. Vamos a usar esta ecuación para... Entonces aquí podemos escribir que la presión en A es igual a presión en A es igual a la presión en 1 menos, ¿no? Menos gamma 1 por H1. Y ahí obtenemos la presión por ese lado, ¿sí? Si hallamos la presión por en B, la presión en B entonces la presión en B, ¿a qué va a ser igual? La presión en B es igual a, obviamente pues a la presión en 2, ¿no? Es igual a la presión en 2 menos H2 por gamma 2
H2 por gamma 2. O sea, estaríamos aquí, ¿no? O sea, estaríamos la presión aquí, pero aquí no podemos igualar en B porque hay dos fluidos por encima, nos toca subir hasta el punto 5, ¿sí? Entonces sería otra vez menos delta H menos delta H por gamma del agua, ¿sí? O por gamma 2, ¿no? Perdón, del aceite. De este lado es aceite, ¿sí? Gamma 2 es aceite. Aquí, como tenemos una U de aceite por encima, pues si le aumentamos la misma altura y le disminuimos la altura por el mismo peso, pues se nos anula, ¿sí? Es porque se nos anula, entonces la presión en 5 es igual a 4. Entonces ya estamos aquí. Y por lo tanto la presión en B será igual a la presión en 5, que es la que tenemos aquí. Igual a la presión en 4, que es la misma. Como aquí vamos hacia abajo, le sumamos, ¿sí? Más este delta H por gamma. Pero en este caso, pues el gamma es el que baja aquí. Este gamma es el gamma M o gamma del mercurio, ¿sí? Si ya tendríamos la presión en B. Entonces simplemente igualamos presión en A menos presión en B, ¿no? Vamos a escribir esta ecuación por aquí. Entonces igualamos presión en A, que es este valor, lo igualamos a esta presión ya tenemos una igualdad, ¿sí? Entonces la presión nos preguntan es el cambio de presión, entonces presión en 1 menos presión en 2, ¿no? Entonces podemos pasar esta presión para acá, nos quedaría menos presión en 2. Y este valor lo podemos pasar para acá como signo negativo, positivo, ¿no? Bueno, aquí uno podría hacer factorizar, por ejemplo, delta H para que sume a gamma 2 menos gamma M menos gamma 2. Bueno, pero en términos generales ya podríamos obtener esa ecuación, ¿sí? Y tenemos que llegar pues a esta ecuación. Aquí lo que hacemos, factorizamos delta H, que sería gamma del mercurio menos gamma 2. O sea, este M sería el del mercurio. Nos queda menos gamma 1. Nos queda gamma 1 por H1 menos gamma 2 por H2, que son estos términos. Entonces, esa sería la solución, ¿sí? Bueno, se puede dar, podemos convertir, por ejemplo, esta diferencia de presiones en alturas, ¿no? En alturas. O podemos despejar delta H en función de estas presiones, ¿no? Por ejemplo, si nos dieran P1 y P2, nos preguntaran cuánto sería delta H, pues lo despejamos
esta ecuación. Si se pide la diferencia del tache o la variable que nos pidan. Podemos dar esta P1 y P2 en altura. Si la dividimos por el peso específico del agua, nos daría en altura en metros de columna de agua, ¿sí? Entonces, todos estos términos los dividimos sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Entonces gamma 1 se me convierte en gravedad específica en 1, gamma 2 de gravedad específica en 2. Este nos quedaría la gravedad específica del mercurio menos gamma 2, que sería la gravedad específica de 2, que sería el aceite, ¿sí? Entonces, esta ecuación nos da en metros de columna de agua. Ahí reemplazan los valores en esta ecuación y debe darle 62 kilopascales, ¿no? Si reemplazamos, entonces recuerden que pascales es en el sistema internacional, mide la presión. Si reemplazamos aquí todos los valores en el sistema internacional, debe darnos pascales. Si lo dividimos sobre 1000, nos da kilopascales. Entonces, de esa manera se solucionan este tipo de manómetros. Pues hay unos mucho más complejos, ¿no? Pero digamos, el procedimiento es el mismo, ¿no? Entonces recuerden que uno escoge dos puntos, un plano donde se pueda igualar, presiones, y se viene uno por el lado izquierdo o por el lado derecho hasta esos dos puntos y los iguala. Y de allí pues despeja la variable que se pida, ¿sí? Listo, vamos a mirar algo de manómetros tipo Bourdon. Entonces los manómetros tipo Bourdon son manómetros con manecillas que están conectados pues a un mecanismo dentro del manómetro, el cual traduce pues la presión en un recipiente en giro de la manilla del Bourdon, ¿sí? Entonces hay manómetros de tipo Bourdon que miden presiones positivas, y hay otro tipo de estos manómetros que se llaman vacuómetros, que miden presiones negativas, ¿sí? Aquí tengo una imagen de unos dos que teníamos en la universidad. Este es el manómetro. Pues simplemente lo que hace el manómetro es, se conecta aquí aquí tiene un raccord, el cual se conecta pues con algún accesorio al recipiente que se quiere medir, y automáticamente la aguja pues se mueve, ¿no? Entonces marcará una presión. Esta presión pues uno la lee aquí en estas escalas, entre cuenta muy bien las escalas. Por ejemplo, la interna dice onzas, o sea, onzas de peso sobre pulgada cuadrada, y la externa dice pulgadas de columna de agua, ¿sí? Son dos unidades de medir presión. Ese hecho es importante porque nos damos cuenta que los aparatos vienen en unidades pues que no son solamente en el sistema internacional, por lo tanto hay que saber convertir, por ejemplo, estas unidades a las unidades que estemos haciendo el cálculo. Entonces, si uno coge la escala externa, nos dice que aquí hay 0, 5, 10, 11, 12, como 12,5 pulgadas de agua. Entonces, este es el manómetro Bourdon, y este es el vacuómetro que mide presiones negativas. Por lo tanto, la diferencia es que el giro acá en el manómetro Bourdon, el giro es en dirección de las manecillas del reloj, ¿sí? En el vacuómetro es al contrario, ¿sí? Entonces este gira al contrario, pero se mide pues en la misma escala, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta las escalas, estos son diferentes, ¿no?
Aquí nos da en centímetros de mercurio y en pulgadas de mercurio. Pues en el rojo son centímetros de mercurio, serían 10, 20, 20, aquí hay 5, serían de a 2, ¿no? 22, 24, 26, 28. Esta lectura son 28 centímetros de mercurio de presión, ¿sí? Que hay que saber la escala, pues también para convertirlo en las unidades de cálculo que uno esté haciendo. Este es un esquema, pues, del manómetro que gira en dirección de las manecillas del reloj. Listo, esto es como lo que se tiene sobre medidores de presión. Hay otros, pues ahora por el avance de la tecnología, hay otros medidores de presión que ya son medidores de presión digitales. Por aquí con el otro grupo estábamos buscando algunos. Por ejemplo, este es un manómetro digital. Se dan cuenta, aquí tiene el tubo roscado o el niple roscado para pues conectarlo al recipiente donde se va a medir, y aquí tiene pues el tablero digital donde nos da la presión, ¿sí? Este es un tipo, este puede ser otro, por ejemplo, este, por ejemplo este que dice sensor de presión del nivel de tanque. Entonces esto se acopla pues al sistema donde quiera medir y podemos observar claramente la medición. Ahora unos vienen con memoria incorporada, entonces pueden hacer registro de presiones con el tiempo, ¿sí? Entonces si uno quiere mirar la presión de un sistema con el tiempo, pues lo deja ahí instalado midiendo. Por lo general tienen memoria USB o puerto USB, uno descarga, introduciendo la USB, descarga los datos y ya después los puede analizar, ¿no? Entonces, debido a la tecnología, hay muchos instrumentos que ya se han digitalizado muy bien y tenemos la versión pues electrónica, ¿sí? Listo, vamos a mirar otra aplicación de la estática de los fluidos que es sumamente importante en ingeniería, que es las fuerzas que un fluido le aplica o le imprime a unas superficies que están sumergidas. Entonces hay pues, fuerzas sobre superficies sumergidas planas y fuerzas sobre superficies sumergidas curvas, ¿sí? Entonces el método de cálculo es diferente. Vamos a mirar el método sobre superficies planas primero. Por lo general nos interesa la fuerza y el punto de aplicación de esa fuerza. Por lo general con esas fuerzas pues se diseñan los elementos estructurales para que resistan dicha presión. O sea, aquí tenemos en esta figura, tenemos una placa. Aquí la placa entonces tenemos una placa sumergida, digámoslo, ahí, ¿sí? La cual está pues a una profundidad determinada y sobre la cual se hace el análisis, ¿sí? Si nosotros la vemos, digamos, de frente, si se mira de frente, pues puede ser un área de cualquier geometría, ¿no? Esta área que vemos aquí rayada sería el área mirándola como de frente o en dirección de esta fuerza, ¿sí? Pues puede ser cualquier área.
Entonces, ¿qué identificamos aquí? Pues son las longitudes, o perdón, las distancias. Tenemos distancias verticales, tenemos una distancia vertical h que llega hasta un área, pues h, ¿sí? o un diferencial de área. Tenemos el HC, que es el área hasta el centroide de esta placa. Tenemos H sub P, que es la distancia vertical de aplicación de la fuerza resultante. Entonces, está aplicada sobre el centro de presiones, o C sub P. Aquí generalizando, pues la tenemos inclinada a un ángulo phi, y hay unas longitudes inclinadas que corresponden exactamente a las longitudes verticales. Entonces Y corresponde a H, Y sub C corresponde a HC y Y sub P a H sub P, y la relación entre las H y las Y pues es el seno del ángulo, ¿no? Seno de phi. Entonces tenemos que H, por ejemplo, es igual a seno de phi por Y. Tenemos digamos un eje MM' de referencia, y acá está la superficie del agua, ¿no? Esta sería la superficie del agua, esta línea. Entonces lo que nos piden es calcular o estimar una ecuación para calcular la fuerza resultante y el punto de aplicación, o sea, esta altura Y sub P, ¿sí? Esta altura Y sub P, en donde se aplica esta fuerza resultante. Entonces lo que hacemos para el análisis es suponer que hay un pequeño elemento de área, diferencial de área. Entonces aquí tenemos un elemento diferencial de área en el cual actúa una fuerza, que en este caso pues es el diferencial de fuerza. Una vez teniendo el diferencial de fuerza, lo integramos o hacemos la sumatoria de todas las fuerzas sobre cada uno de los diferenciales de área, y nos da la fuerza total, ¿sí? De hecho, en cada punto hay una fuercita que está relacionada con un área. Si la dividimos en muchas áreas, sumamos esa fuerza en cada una de esas áreas y nos da pues la fuerza total, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? El diferencial de área. Entonces recuerden que una fuerza pues es igual a una presión por un área, ¿sí? Entonces aquí tenemos presión por un área, o en este caso de área, que es el diferencial de área, me da una fuerza. Como la fuerza, la presión es igual a, pues ya habíamos visto en la ecuación fundamental de fluidos en reposo, que la presión pues está dada siempre como gamma por h, ¿no? Peso específico por la altura. Y obtenemos gamma por h por dA. Si tenemos en cuenta que la vamos a mirar la variación en la dirección inclinada, entonces este h lo damos en función de y, que sería y por seno de teta. Introducimos y por seno de teta en la ecuación y nos queda este diferencial de área, ¿sí? Este diferencial de agua, sacamos la sumatoria, que en términos continuos pues es igual a la integral, ¿sí? Entonces fuerza resultante será la integral de todas las fuercitas igual a la integral de área por el peso específico por y por seno de phi por d área. Como seno de phi es constante y peso específico es constante, lo sacamos de la integral y nos queda la integral de área de y por dA. Bueno, esta es una pregunta de clase. ¿A qué corresponde la integral de área de y por dA, ¿no? Eso seguramente ya lo habrán visto en mecánica. Es lo que se conoce como primer momento de área, ¿no? Entonces ese primer momento de área se utiliza para encontrar pues el centroide pues, de una o varias figuras, ¿sí? Entonces ya se tiene que el primer momento de área es igual pues a esta ecuación, ¿sí?
sea, la sumatoria de y por cada área es igual al valor total del centroide por el área total. ¿Sí? Esta es la ecuación para encontrar centroides, digámoslo así, de diferentes figuras. Entonces, como ya sabemos qué es esto, igual, como YC lo podemos, pues es un valor conocido por geometría, y el área pues de la placa obviamente tenemos que conocerla. Entonces simplemente ya reemplazamos YSA en la ecuación aquí y nos da esta ecuación, gamma por seno de phi por YC por área. Si lo queremos dar en términos de la altura o de profundidad, pues sabemos que el seno por YC será igual a HC, que es la altura vertical hasta el centroide, y obtenemos esta famosa ecuación. Esta ecuación nos indica el valor de la fuerza que le imprime un fluido sobre una placa plana sumergida. Gamma por HC por área. Entonces HC, recuerden que es la altura desde la superficie del agua, hasta donde está el centroide de la placa. ¿Sí? Este es HC. Que por general estos valores pues son conocidos, ¿no? Si uno tiene la geometría, es conocido ese valor. Ahora sí, miramos el punto de aplicación. El punto de aplicación de esta fuerza, bueno, aquí en la figura la voy a corregir, me apareció un G, el diferencial de fuerza me apareció un G, pero este G no es G, sino es peso específico, ¿no? ¿Quién es que me está haciendo bulla? Vamos a desactivarlo. Entonces, en la figura me apareció un G, pero este G está por error ahí. Aquí es peso específico, ¿no? Seguro al digitalizar nos quedó mal ese valor. Entonces tenemos el punto de aplicación. Entonces, ¿qué hacemos para el punto de aplicación? Usamos el concepto de momento, ¿sí? Entonces el concepto de momento es que este diferencial de área que tenemos, perdón, este diferencial de fuerza que tenemos aquí, lo multiplicamos por esta longitud Y, me da un momento, ¿no? Porque momento es fuerza por distancia, ¿sí? Entonces si multiplicamos dF por Y, me da un momento, ¿sí? Entonces ese momento nos queda diferencial de momento igual a de fuerza por Y. Como el diferencial de fuerza, pues ya lo habíamos deducido acá arriba. Tenemos acá, simplemente lo reemplazamos aquí. Y el diferencial de momento me da que es Y por gamma por Y por seno de phi por dA. Aquí este phi se nos cambió, aquí es, esta letra que aparece ahí es psi y el phi es este. Lo mismo aquí. Listo, entonces, diferencial de momento, aquí sacamos Y por Y, nos da Y cuadrado, y gamma por seno de phi, que es constante, y nos queda Y cuadrado por dA. ¿Sí? Sacamos la integral a ambos lados y obtenemos este valor de aquí. ¿Sí? Entonces obtenemos la integral de dm, pues es m. Recuerden que el momento también es igual a la fuerza resultante por el punto de aplicación o igual a esta integral, ¿sí? O sea, aquí nos sirve para despejar y sub p. Si sacamos la integral, nos aparece otra integral famosa
que también ustedes ya la conocen, que es la integral de una distancia al cuadrado por dA, que es se conoce como el momento de inercia, ¿sí? O segundo momento de área. El momento de inercia está representado por esta integral. Como el momento de inercia ya se ha encontrado para varias figuras, a no ser que sea una figura irregular, simplemente lo reemplazamos por I, ¿sí? Que es el momento de inercia. Entonces esta integral la pasamos aquí por I, despejamos Y sub P, y nos queda gamma por seno de, aquí cambiémosle también este símbolo digo, seno de phi, sobre F sub R, pero F sub R también la tenemos en función de phi. Entonces reemplazamos F sub R en función de phi, y aquí pues se nos va gamma seno de phi sobre gamma seno de phi es igual, se nos elimina y nos queda que el punto de aplicación es el momento de inercia sobre la distancia inclinada hasta el centroide sobre el área, ¿sí? Entonces, si uno tiene un área pues determinada, de cualquier forma, este I es el momento de inercia con respecto a un eje externo, ¿no? Pues con respecto a este eje podemos obtener el momento de inercia. Pero es más común buscarle el centro de gravedad al área. Digamos que este es el centro de gravedad, y dar el momento de inercia con respecto a los ejes centroidales, ¿sí? Esto seguramente ya han visto anteriormente. Entonces hay un teorema que se llama el teorema de los ejes paralelos, me permite convertir este momento de inercia I con respecto a este eje con respecto al momento de inercia con respecto al centroide, ¿sí? Y esa es esta ecuación, ¿no? El momento de inercia con respecto a un eje externo es igual al momento de inercia con respecto al eje centroidal más el área por la distancia que lo separa al cuadrado, ¿sí? En este caso, la distancia que lo separa pues sería, si tomamos como referencia el mm', la distancia que lo separa sería Y sub c, ¿no? Sería área por Y sub c. Área por Y sub c al cuadrado, ¿no? Simplemente reemplazamos esta I, momento de inercia, aquí en esta ecuación, y nos da dos términos, ¿no? Entonces Y sub P es igual a IXC, que es el momento de inercia con respecto al eje centroidal X sobre Y sub C por área más Y sub C. En esta ecuación podemos analizar, por ejemplo, que este es esta es la altura al centroide, ¿sí? Y siempre lleva un término sumado al centroide, por lo tanto el punto de aplicación siempre está un poco más abajo del centroide, ¿sí? Y esa cantidad que está más abajo pues es esta, ¿sí? Que al hacer Y sub P menos Y sub C pues me da esta cantidad. Esta es la cantidad que está por debajo del centroide. Listo, y ya tenemos dos ecuaciones, una para fuerza y otra para calcular Y sub P. Estos momentos de inercia, pues ya, al menos con respecto a los ejes centroidales, para figuras regulares ya están dados. Entonces hay que chequear bien esta tablita. Está el área, la posición del centroide. Entonces la posición del centroide, pues medido por ejemplo desde la base, es h medios. Y el momento de inercia, pues es base por h al cubo sobre 12. Medido desde el eje centroidal, ¿no? Así está para el triángulo. Base h al cubo sobre 36. Para el círculo, pi por diámetro a la 4 sobre 64. Y para otras figuras, pues que están dados de esta forma, ¿sí? Para la elipse, es pi por b por a al cubo sobre 64. Aquí hay que tener en cuenta cuál de estas dimensiones se eleva al cubo, ¿no?
porque al se eleva al cubo la dimensión ortogonal al eje de giro, al eje que se está evaluando, pues el momento de inercia. Y para un trapezoide o trapecio, pues es una ecuación en función de BH, B mayor, B menor, y la separación de estas dos caras H. Entonces, de esa forma podemos tener los momentos de inercia. Con la ecuación del primer momento de área y segundo momento de área, pues podemos hallar un área combinada, ¿no? Por ejemplo, si nos piden hallar esta área, que es la combinación de un rectángulo con la mitad de un círculo. Entonces, teniendo el rectángulo y la mitad de un círculo, podemos hallar el centroide con el primer momento de área, ¿sí? Y con el teorema de ejes paralelos podemos hallar el momento de inercia de toda esta figura, ¿sí? Porque estas figuras pues son raras en la práctica, pero se pueden colocar como compuertas, ¿sí? Por ejemplo, una compuerta para desagüe de una presa o de un tanque, para calcular la fuerza que el fluido le imprime a esa placa. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Este es tomado del manual del ingeniero civil de Merritt, que es bastante práctico. Dice: determínese la magnitud y el punto de acción de Y sub P de la fuerza de presión resultante, F sub R, debido al agua, en unidades del sistema inglés. O sea, hay que tener en cuenta estas unidades, ¿no? Contra una compuerta de desagüe de 5 pies de base y altura 5 pies, de base 5 pies y de altura 5 pies, a una distancia de 2,5 pies desde el plano MM' hasta el borde superior de la compuerta. La compuerta inclinada en un ángulo de phi 53 puntos, ¿sí? Bueno, aquí es del ángulo O prima, ¿sí? Que es este valor. Entonces, esta sería la representación gráfica de la compuerta. Ahí tenemos una compuerta sumergida que, vista de frente, pues es cuadrada, de 5 pies por 5 pies, y tiene una separación desde el borde hasta el O' de 2,5. Entonces nos piden la fuerza, el valor de la fuerza resultante, y está a punto de aplicación, ¿no? Y sub P. Bueno, la solución pues es simplemente aplicar esas dos ecuaciones que miramos. Entonces necesitamos este HC, lo necesitamos, que es la altura vertical al centroide, ¿sí? Como la calculamos, pues sería seno de este ángulo, seno de phi, por y, pero y sería 2,5 más 5 medios sería 2,5, por lo tanto sería seno de 53,2 por 5 pies, ¿sí? Si ustedes hacen la operación, eso les da 4. Ya tenemos esta altura. El área pues será 5 por 5, 25. Y la fuerza resultante pues es peso específico por HC por el área. Entonces recuerden que el peso específico en el sistema inglés es 62,4 libras pie cúbico por HC, que es 4 pies, por el área 25 pies cuadrados, se nos da 6.240 libras. Y aquí obtenemos la fuerza resultante que se le aplica sobre el área. Y el centro de aplicación, pues necesitamos el centro de gravedad, ¿sí? Entonces, necesitamos calcular el centro de gravedad, pero el centro de gravedad pues lo tenemos de la geometría, ¿no? Entonces tenemos 2,5
y la distancia desde este borde hasta el centro de gravedad pues es la mitad, o sea 2,5 medios, por lo tanto el YC es 5 pies, ¿sí? Sería 2,5 más 5 medios, vamos aquí 5 pies sobre 5 pies medios, eso nos da 5 pies. Entonces ya tenemos ese valor, tenemos el área, nos falta calcular el momento de inercia. El momento de inercia aquí pues es un cuadrado en el cual el ancho y el alto son igual, por lo tanto podemos elevar pues 5 pies por 5 pies al cubo sobre 12, ¿no? Nos da 5, pongámosle unidades, 5 pies por 5 pies al cubo, ¿sí? 5 pies por 5 pies al cubo sobre 12. Eso me da a la cuarta potencia, ¿no? Entonces, porque siempre me ponen los estudiantes elevado al cuadrado. El momento de inercia es elevado a la cuarta potencia. Listo, reemplazamos en la ecuación, nos da que es momento de inercia 52,083. Vamos a ponerle aquí estas unidades. Entonces esto sería pies cuadrados de 25 pies a la 4, 25 pies cuadrados sobre 5 pies más 5 pies. Y el punto de aplicación me da 5,41. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que el centro de gravedad pues nos dio a 5 exactamente, y el punto de aplicación pues nos da desde el centro de gravedad corrido un poquito más abajo, y esa distancia pues es punto 41, ¿no? Punto 41, 7 pies sería esa pequeña distancia por debajo del centro de gravedad. Listo, chicos, ahí se repasan estos métodos para calcular momentos de inercia y centroides, ¿no? Al menos de figuras compuestas. Le dan una repasadita ahí al contenido de mecánica, o buscan en algún libro cómo sacar momentos de inercia de figuras compuestas, porque seguramente vamos a hacer algún ejemplo por allí. Al final hay unos ejercicios que son de manómetros para que los miren. Ahí está la respuesta, lo de presiones. Está este ejemplo que es un poco más complejo. Estos son de presiones sobre superficies planas, manómetros. Está este ejemplo lo chequean, yo lo tengo por ahí en YouTube solucionado. Este es pues mucho más complejo. Yo hice una solución bastante detallada. Lo miran, está aquí en este enlace, ¿sí?